comenzar. Nuestro Padre Celestial, queremos, Señor, encomendarnos ante ti mucho más, Señor, cuando estamos frente a tu santa palabra, Señor, y a la seriedad con el mensaje que tu palabra nos trae. Señor, pensamos en todos los que estamos aquí para oír, pedir, Señor, que tu Espíritu, Señor, abra el entendimiento, abra la mente de todos los presentes, Señor. Cada cosa que se pueda decir pueda ser sentida como venida de ti en todo momento. Tú eres el que anima, tú eres el que amonesta, tú eres el que invita y tú eres el que bendice también, Señor. Tu mano, Señor, sea sobre todos nosotros y nos encomendamos, como siempre, en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, amigos que vienen, les quiero invitar para que consideremos este tema. No sé si habéis alguna vez oído una presentación sobre este tema de los dos testigos del Apocalipsis. Y vamos a leer, pese que muchos de los pasajes están escritos, si tienen una Biblia, úsela y lea, porque va a ser mucho más, puede ser de mejor entendimiento. Para poder entender el mensaje completo, vamos entonces a leer capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Dice así. Entonces, verso 1, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron.
En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7.000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Dios bendiga su palabra. Bueno, estaba escrito acá los primeros 14 versículos del capítulo 11 y vamos a extraer principalmente algunos conceptos que son sacados de los primeros 2 versículos. Voy a volver a leer los primeros 2 versículos para que nos compenetremos. Dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Entonces, como el Señor nos permita, vamos a concentrarnos en estos 5 conceptos que aparecen varias veces en la palabra de Dios, pero que son importantes poderlos ver, que tienen una tremenda beligerancia, por así decirlo, en todo lo que es el pasaje de esta parte de los 2 testigos. El templo de Dios, el altar, los que adoran en él, los gentiles y la ciudad santa. Vamos a analizar el primer concepto, el templo de Dios. ¿Qué es un templo? El templo, es una apreciación muy personal, es el lugar donde Dios manifiesta su presencia y su gloria. Para muchos, cuando uno habla de la palabra templo, nosotros tenemos varios conceptos de lo que puede ser un templo. Pero yo sé que la gente, en general en el mundo, especialmente en el mundo religioso, la gente llama a cualquier edificio un templo. ¿Este lugar es un templo? Es un edificio. Porque el concepto templo tiene un significado mucho más amplio, mucho más grande y mucho más trascendental. Pero hay muchas personas y muchas agrupaciones religiosas que a su lugar de reunión le llaman templo. Bueno, aquí yo mostré, aquí tengo un puntero láser. Por ejemplo, aquí dice, aquí hay un templo. Este templo en la isla de Chiloé, por ejemplo, en el sur, los jesuitas construyeron muchos templos de estos. Son templos, edificios que en el fondo son iglesias, entendiendo la iglesia como el edificio donde la gente va, y a eso le llaman templos. Entonces, ahí tenemos un edificio construido por los jesuitas en la isla de Chiloé. Hay muchos de ellos, yo los conozco, yo los he visto, pero es importante ver qué es lo que dice la palabra de Dios sobre lo que la gente llama templo. Ahí, por ejemplo, en Hechos 17:24 dice, cuando el apóstol Pablo daba su discurso en el Areópago en Grecia. El Areópago en Grecia en ese tiempo era, por así decirlo, como dar un discurso hoy día en las Naciones Unidas. Ahí tenía a todos los doctores, todos los filósofos, epicúreos y estoicos, y él les hablaba de la gran cantidad de imágenes que los griegos tenían y adoraban. Y él,
el apóstol Pablo en alguna parte, en esta parte dice, el Dios que hizo el mundo. Ese Dios era el Dios que Pablo les presentaba. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Este Dios que hizo el mundo no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, la mayoría de las instituciones religiosas y gran parte de la gente que se adhiere a algún tipo de religión tiene este concepto de que Dios vive o habita en un templo hecho por manos humanas. Este templo, por así decirlo, este edificio, que algunos han llamado templo, fue construido para que tengamos un lugar más cómodo para reunirnos. Antes en este lugar había una mediagua, estaba allá adelante. Y hacíamos reuniones en esa mediagua. No había ni electricidad y cuando hacíamos las reuniones traíamos unas velas y llenábamos de velas el lugar y ahí hacíamos la reunión. El Señor nos proveyó de recursos, echamos abajo la mediagua y se logró construir este edificio en el cual nosotros nos podemos reunir con la comodidad que tú estás ahora sentado. Pero Dios no vive en este lugar. Aunque la gente le dice vamos a la iglesia de Tierras Blancas en la calle Osorno 631 o el templo de los hermanos, Dios no vive ni habita en este lugar. No habita, dice el apóstol Pablo, dice el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay y que es Señor del cielo y de la tierra. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Y la gente dice yo voy a la casa del Señor. También es una expresión bastante común, pensando que ahí se van a encontrar va a estar ahí alguien que es Dios y se van a encontrar con él. Un caballero de barba blanca, con una túnica blanca. Pero ese es el concepto que la gente tiene en la mente. Este lugar que está acá, que tal vez no se nota mucho, esa es la iglesia en Trento. Nuestra hija mayor, Catherine, la semana pasada estuvo en el norte de Italia por asuntos laborales y fue a Trento y me mandó antes de ayer esa fotografía y me dijo, papá, en este templo católico se celebró el Concilio de Trento. ¿Han escuchado hablar del Concilio de Trento? Cariño, ¿me puedes traer el celular, por favor? ¿Qué es el Concilio de Trento? Es interesante. Pero ahí se celebró un concilio Vamos a seguir usando la tecnología para hablar de esto. Les voy a leer lo que dice una página en Wikipedia. Dice, el Concilio de Trento fue un concilio ecuménico en la Iglesia Católica desarrollado en los periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años 1545 y 1563. Estamos en el 2023. Estamos hablando de más de 500 años atrás. Tuvo lugar en Trento, una ciudad del norte de Italia actual, que entonces era una ciudad imperial libre, regida por un príncipe. ¿En qué consiste el Concilio de Trento? Bueno, ahí en el concilio se juntaron, se reunieron y trataron asuntos que eran del interés de la gente que se reunió en esta iglesia, en este templo, hecho por manos humanas. Y el acuerdo de Trento, entre otras cosas, fue este, fíjense. El Concilio de Trento fue una conferencia celebrada por el clero católico, para reformar, a mí me da risa cuando leo esto, ¿eh?
una conferencia celebrada por el clero católico para reformar los abusos y errores de la Iglesia y afirmar las enseñanzas y las autoridades tradicionales de la Iglesia. Entre las cosas que trataron en el Concilio de Trento fue decir que la Vulgata era la Biblia oficial del grupo católico. ¿Alguien sabe lo que es la Vulgata? Sí. ¿Quién me puede decir? Una de las traducciones de la Biblia. Exactamente, Mari. Mari, no, Yuli. Pero, ¿a qué idioma? Al latín. ¿Alguien entiende el latín acá o no? ¿No hay nadie? ¿Conocen a alguien que entienda el latín? No. En el Concilio de Trento se declaró, primero, para reformar los abusos y errores de la Iglesia. Estamos en el siglo XXI y yo no veo que no hayan reformado nada de abusos y los errores. La Vulgata, que declaraba que la Biblia era la Biblia latina. Vulgata significa el término viene de vulgar, hacerlo vulgar, o sea, hacerlo masificado. Pero nadie entendía nada. Bueno, no estoy aquí para dar una charla sobre este tema, pero lo que quiero decir es que en este tipo de templos son construidos pensando en que Dios puede estar allí. Y el Señor declara, a ver si la colocamos más grande, gracias, el Señor declara que el Dios del mundo, que hizo el mundo, no habita en templos hechos por manos humanas. Pero sí es cierto que hay edificios. Por ejemplo, aquí dice que en el Antiguo Testamento el templo, que la palabra templo sí aparece en el tabernáculo, y eso es lo que quiero que veamos, qué es lo que dice Dios acerca de lo que es un templo. En el Antiguo Testamento el templo era el tabernáculo de Israel en el desierto. Por 40 años aproximadamente, los israelitas, por instrucciones de Dios dadas a Moisés, construyeron todo este templo. Todo esto era el tabernáculo, las cortinas, la puerta de la entrada, el altar del sacrificio, el lavacro. La mitad de este edificio era el lugar santo y la segunda mitad el lugar santísimo. Ahí nosotros vemos un sacerdote con un israelita devoto que ha cometido un pecado y ha traído un animalito para que sea sacrificado, y luego el animalito muerto era puesto aquí en el altar del sacrificio, y había todo un ritual. Bueno, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios le llamaba templo al tabernáculo de Dios, de Israel, de Dios en Israel en el desierto. Hoy día, pongamos la reducción, posteriormente estuvo el templo en Jerusalén. El templo de Dios, el que está ahora, el que fue construido en la ciudad de Jerusalén, fue construido por el rey Salomón, el hijo del rey David. Él construyó el templo de Dios. Y ese templo, el templo que construyó, era una belleza verdaderamente, fue destruido por Nabucodonosor, el rey babilónico, que atacó debido a las constantes desobediencias del pueblo de Israel contra la palabra de Dios y contra su Dios. Dios los entregó a sus enemigos. Vino Nabucodonosor y el templo que había construido Salomón fue destruido.
Pasaron muchos años, más o menos poco más de 70 años, y Nehemías, Zorobabel, Esdras habían sido deportados, 10 tribus habían sido deportadas a Asiria y 2 tribus, Judá y Benjamín, habían sido deportadas a Babilonia. Ahí está la historia del profeta Daniel. Y después de aproximadamente poco más de 70 años de cautiverio, un rey permitió que los judíos volvieran y reconstruyeron el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Yo sé que la gente habla el primer templo, el segundo templo, y por ahí dicen que se construirá el tercer templo en tiempos del anticristo. Bueno, vino Nehemías con Esdras, Zorobabel, reconstruyeron el templo, y pasó que posteriormente, en el año 70 de la era cristiana, un general romano llamado Tito volvió y atacó Jerusalén de Israel y volvió a destruir el templo, y se acabó el templo. Eso fue 70 años después del nacimiento del Señor, no 1970, sino el año 70. Y el templo donde el Señor Jesús entró, ¿se acuerdan que el Señor Jesús entró? Se llamaba el templo de Herodes. Y ahí se celebraba un culto, y ahí fue donde el Señor se enojó y echó a los comerciantes, a los cambistas, porque ellos habían tomado, dijo el Señor, que la casa de Dios la habían construido en una cueva de ladrones. Bueno, pero ¿qué es del día de hoy? ¿A qué es lo que el Señor le llama templo? En el día de hoy el templo donde Dios habita son los creyentes, las personas salvadas por la fe en la obra de Jesús en la cruz cuando murió por nosotros, y también las iglesias locales o asambleas cristianas. ¿Dónde dice esta doctrina? Una de ellas, entre varios pasajes, está en 1 Corintios 3:16. Y el apóstol Pablo dice, hablándole a los cristianos, a los creyentes en la iglesia de Corinto, les dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Imagínense ustedes que el mundo religioso trata de meter a Dios en un edificio, y el Señor ha prometido que cada creyente, tú querida hermana y querido hermano, tú eres el templo de Dios. Dios, el Dios creador, como dijo Pablo en el Areópago, el Dios que hizo el cielo y el mundo, puede llegar a habitar en ti. En ti. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo Dios hace morada en una persona? Bueno, cuando la persona se convierte, cuando la persona, como dice esta ilustración que hay acá, se arrepiente de sus pecados y pone su confianza, pone su fe en el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz. Y yo me pregunto si entre mis oyentes habrá alguien que todavía no ha pasado por la experiencia de creer en Jesucristo. ¿No habrá alguien aquí que todavía no ha creído en Cristo? Porque si tú no eres salvado, si tú no has creído en Cristo, no eres templo de Dios. Y tú, los que estamos acá y que hemos creído en Cristo, hemos creído, bueno, la palabra nos dice que el Señor habita dentro de nosotros. Nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar el templo de Dios.
Tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestra boca, lo que hablamos, lo que miramos, lo que hacemos con las manos, con los pies. El templo de Dios tenemos que cuidarlo, porque Dios habita dentro de nosotros. El Señor dice, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Qué es lo que es santo? El templo. Tú eres santo. Y porque Dios habita dentro de ti, tienes que cuidarte completamente. Y tenemos la segunda parte en Efesios 2, del verso 19 al 21. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo está hablando de una iglesia en Efeso y les dice, sois miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo mismo, ¿en quién? Todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los días miércoles en estas últimas semanas hemos estado hablando de la membresía. Los que han venido, los que vienen, los que tienen la oportunidad de venir, se acordarán. Y en el grupo donde yo estoy, estuvimos hablando y hablamos de lo que el apóstol Pedro declaró. Pedro declaró, lo voy a leer, porque por lo menos para mí resulta una doctrina muy importante. Pedro dice, capítulo 2, verso 4, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros, a los creyentes, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La figura es que el Señor está sacando de la cantera del mundo piedras, esta era la ilustración espiritual, está sacando piedras y está construyendo un edificio, y está edificando algo. Bueno, la congregación que se reúne acá en la calle Osorno 631 es un edificio espiritual, es un templo. Eso es lo que está expresando acá. Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ayer se celebró una campaña evangelística para invitar niños y podemos decir en una evaluación que hubo éxito. ¿Por qué? Porque el edificio bien coordinado. La iglesia se coordinó, se preparó, se anunció. Hay gente que trabajó, usó sus computadoras, sus impresoras, hicieron sus contactos, vinieron, se planificaron para venir. Hubo una coordinación porque somos un edificio y si el edificio trabaja bien coordinado, entonces vamos creciendo y llegamos a ser un templo santo en el Señor. ¿Se entiende? Eso es, queridos hermanos. Por lo tanto, Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. El templo de Israel, del tabernáculo, ya no existe. Hoy día, en el siglo XXI, no hay templo en Jerusalén. ¿Y cuál es el templo de Dios? El templo de Dios eres tú y somos nosotros como grupo cristiano. Dios habita con nosotros y nuestra misión es ir coordinándonos para que podamos crecer y llegar cada vez a ser un templo, como dice ahí, santo en el Señor. Bien. Si volvemos, hemos hablado del templo de Dios. ¿Dónde dice eso? Ahí, ¿ven? Dice, porque me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Nosotros, cuando consideramos este capítulo 11 del Apocalipsis, estamos hablando de un periodo que se llama la Gran Tribulación. Es un periodo donde la iglesia del mundo, la iglesia que son las personas, no vamos a estar acá.
El arrebatamiento de la iglesia ya habrá ocurrido y la iglesia estará en el cielo. Posteriormente al arrebatamiento de la iglesia se va a manifestar un periodo que la Biblia lo llama la Gran Tribulación, que tiene un periodo de 7 años, según lo que declara la palabra de Dios. Y se divide en 3,5 años primero y luego 3,5 años segundo. En la segunda, al comienzo de la segunda mitad, ocurre este evento. Este evento que dice acá, donde Dios le revela al apóstol Juan aquí en el Apocalipsis y le dice, le da esta instrucción, que él se levante y mida el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Por lo tanto, en el tiempo de la tribulación va a haber un templo. Va a haber un templo en Jerusalén. ¿Y saben lo que va a ocurrir en ese periodo de gran persecución? Si ustedes se fijaron, hay una mención acá en el verso 7. Dice, hablando de los 2 testigos, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo. Por primera vez en el libro del Apocalipsis se menciona este personaje siniestro, la bestia que sube del abismo. Se habla más extensamente de él, se presenta en el capítulo 13. Pero aquí por primera vez se menciona este personaje siniestro, la bestia que sube del abismo, la cual tendrá la preponderancia en el tiempo de la tribulación y en donde él se adueñará del planeta completo, entero. Pondrá su centro de operaciones en Jerusalén y pese a toda la persecución, pese a todos los asesinatos que la bestia cometerá, especialmente de judíos y de personas que profesan la fe en Jesucristo, hay algo interesante acá. Había un grupo de personas que estaban en el templo de Dios, tenían un altar y adoraban en él. ¿Habías puesto a pensar en eso? Que en medio de la tribulación, en medio del asedio del anticristo y de la bestia, iba a haber un remanente, un grupito de cristianos, un grupito de creyentes que en el templo y en el altar adoraban a Dios. Sí, mis amigos, en el tiempo de la tribulación van a seguir habiendo adoradores. Y hoy día, que vivimos también tiempos convulsionados en el siglo XXI, año 2023, tenemos problemas con la política de nuestro país, tenemos problemas con la economía, tenemos problemas con la delincuencia, del cual ninguno de nosotros puede decir yo estoy exento. Este mundo está convulsionado y a veces dan ganas de soltar la toalla, como se dice, o tirar la toalla, o ¿cómo dice la otra? Soltar la esponja. Ese es el dicho, ¿no? Tirar la toalla y soltar la esponja. Pero ánimo, mi querido hermano. Fíjate tú que aquí tenemos el ejemplo de un grupo de hermanos que en medio de la tribulación en el templo tendrán un altar y en ese altar van a adorar a Dios. Independientemente del descalabro que esté ocurriendo afuera, este grupo de fieles va a estar ahí. Y es para mí, y debe ser para ti, debiera ser para todos nosotros, un ejemplo verdadero de que realmente en medio de toda la convulsión que hoy día vivimos en el siglo XXI, nosotros mantengamos firme nuestra fe sin fluctuar. Mantengamos firme nuestra devoción y nuestra adoración a Dios. Y no solamente es cuando venimos acá o celebramos la cena del Señor, sino que cuando andamos en la calle.
podemos adorar. ¿Y saben por qué? Porque dice Juan capítulo 4, dice, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren en espíritu y en verdad. Hay gente que es muy religiosa, pero no adoran a Dios. Adoran las imágenes. Adoran sus buenas obras. Se autoadoran a sí mismos. Son ególatras. Pero el verdadero adorador que Dios busca es aquel que le adora en espíritu y en verdad. Somos un templo. La iglesia de Tierra Blanca, Jesús Camino de Vida, de Osorno 631, somos un templo. No necesita nadie tener que venir a decírnoslo. Lo somos porque Dios lo dice. Y si Dios lo dice, lo creemos. Bueno, volvamos atrás. El altar. Nos faltan 5 puntos, imagínense, vamos en el primero. El altar. Y hay que llegar a los 2 testigos. Así que imagínense a qué hora vamos a terminar. Bueno, aquí tenemos en un solo pasaje la descripción de el altar y los que adoran en él. Porque eso es lo que dice el texto. Mídele al templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. ¿Cómo puede Dios medir a un adorador? ¿Podrá Dios estar midiéndote a ti, querido hermano, cómo adoras? Bueno, aquí el Señor lo está diciendo. Le dice a Juan, mide el templo de Dios, mide el altar y mide a los que adoran en él. Hebreos 13:10. Vamos a leer Hebreos 13:10 del 10 al 5. Y dice el Señor lo siguiente. Estamos al final del libro de los Hebreos. Dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Bueno, dice un altar, y hace alusión acá, fíjense, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo. Tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre, a causa del pecado, se introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al templo del tabernáculo en el desierto. Entonces vamos a regresar para que lo entendamos mejor. Ahí. ¿Puedes agrandar esta imagen, Matías? Gracias. Ahí está el tabernáculo. Entonces, ¿qué es lo que dice el escritor de los Hebreos? Le está escribiendo a cristianos, a creyentes, y está tomando una ilustración, una figura del Antiguo Testamento, y dice, nosotros no tenemos un altar, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado, ahí hay un israelita que está de rodillas. Le aconsejo que lea el capítulo 4 del libro de Levítico. Levítico significa costumbre. Y ahí se explica muchos de los sacrificios.
sacrificios por el pecado, por ejemplo. Y cuando un israelita pecaba, aunque sea por equivocadamente, tenía que, si quería arreglar su situación de pecado con Dios, Dios había instruido que él tenía que traer un animalito, venir al tabernáculo, traer una víctima, y esta víctima iba a morir en lugar del israelita. Se la entregaba al sacerdote, el sacerdote ponía un puñal en el cuello del animal, lo degollaba, lo mataba, y como dice acá, aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducida en el santuario por el sumo sacerdote, luego la sangre era puesta acá, parte de la carne era comida por los mismos sacerdotes, y dice que son quemados fuera del campamento. Ese era el culto de Israel en el santuario. Pero el apóstol, el escritor de la carta a los hebreos, está diciendo, nosotros tenemos un altar, pero no es ese altar. Para el israelita devoto, el israelita ortodoxo, aquel israelita que realmente vivía su judaísmo, por así decirlo, su condición de israelita y devocional frente a Dios, él se cuidaba, y si por alguna razón él cometía algún error, algún pecado, traía un animalito y arreglaba cuentas con Dios. El animalito moría en el lugar del israelita. Ahora, no sé aquí si se nota, pero no se nota mucho, pero ahí está mi mano en una sombra. Los sacrificios de Israel eran la sombra de lo que el verdadero sacrificio, los sacrificios de los animalitos que morían en el tabernáculo, eran la sombra del verdadero sacrificio que un día el Señor Jesucristo iba a hacer. Por eso cuando dice Juan el Bautista, cuando bautizaba personas en el río Jordán, ¿qué es lo que les dice a sus discípulos? Venía el Señor acercándose y le dice, miren, le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y por qué lo llama Cordero de Dios? ¿Porque vendría disfrazado de cordero o con una piel en la espalda? No, es que Él era el verdadero Cordero de Dios. Todos los corderitos que eran sacrificados acá solamente eran una sombra de lo que el verdadero Cordero de Dios iba a realizar un día. Y el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, un día se presentó en este mundo, se presentó en esta tierra, entregó bendiciones a manos llenas, predicó y dio a conocer el nombre y la gloria de Dios, fue tomado preso, manos inmundas la pusieron sobre él, escupieron su rostro, lo amarraron, lo abofetearon y lo condenaron a la crucifixión en una cruz. El Dios del cielo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, tú sabes que la Biblia dice que el Señor Jesucristo resucitó muertos? Resucitó a Lázaro, resucitó a una niña, caminó sobre el mar, sanó leprosos, dio vista a los ciegos. Pregunto, ¿tenía poder el Señor para librarse de los judíos, de los romanos? El que era capaz de darle la vida a un muerto que tenía 4 días de putrefacción, tenía el poder para haber fulminado a sus enemigos. Y no lo hizo. No lo hizo. Los romanos, el día que lo crucificaron, cada persona que iba a ser crucificada patalearía, alegaría, esto es injusto, trataría de zafarse, pero llegó el Señor y mansamente se puso sobre la cruz. No tuvieron que obligarlo, no tuvieron que venir 2 soldados romanos y abrirle los brazos y abrirle las manos a la fuerza.
poniéndole un pie en las manos para que las manos se quedaran quietas y poder clavarle los clavos en las manos. El Señor abrió mansamente sus brazos y sus manos. Esto era inusual para los romanos. El Señor se dejó. Tomaron el clavo y lo clavaron, traspasando sus manos, sus pies. No reclamó ni nada. Fue suspendido en el aire. Cuando la cruz cayó en el hoyo, su cuerpo se sacudió, todos sus huesos se descoyuntaron. ¿Y el Señor qué dijo? ¿Qué dijo el Señor? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Las criaturas crucificando, ajusticiando al autor de la vida, crucificando al que podía dar salvación. Él se dejó crucificar para poder salvarte a ti. Si todavía tú no has confiado en Jesucristo, si todavía no le has entregado tu corazón, si todavía no eres el templo de Dios, este es el día. No lo dejes pasar. Hoy tienes que convertirte a Cristo. Hoy tienes que aceptar a Cristo en tu corazón y decirle: Señor, agradezco que te hayas entregado a la muerte para salvar a este vil pecador. Hoy día lo puedes hacer. Hoy día tu vida puede cambiar. Si tan solamente creyeras y pusieras tu fe y tu confianza en el Señor. Dice: porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado se introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. Ese era el altar. Pero ¿qué dice acá? Por lo cual también Jesús, para santificar. Quiero mejor leerlo de acá, si lo volvemos, Matías, a su original. Entonces dice, tenemos un altar. No es el altar del santuario de Israel. Tenemos un altar. Y dice, salgamos a Cristo, a Él, fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Y para eso no se necesita un altar de sacrificio. El altar, tratemos de no perdernos, estamos hablando del periodo de la gran tribulación. Ahí había un remanente, un grupo de creyentes que en el templo tenían un altar y adoraban a Dios. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Y cómo lo harían? ¿En la gran tribulación estarían matando corderos? No era la manera de adorar. No estaban imitando a la Israel de la antigüedad. Ellos adoraban a Dios. ¿Y tal cual lo hacemos nosotros? Cada día levantarnos. Cada día y cada vez que nos sentamos a servirnos los alimentos, nuestro desayuno, nuestro almuerzo, nuestra cena. Cada vez que podemos inundar o llenar nuestros pulmones de oxígeno, de aire. Decir, Señor, tengo vida. Dar gracias, ofrecer a Dios por medio de Él sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesen su nombre. Sí, hay que hablarle a los inconversos, hay que hablarle a los compañeros de trabajo, hay que hablarle a los familiares que no conocen a Cristo. Pero tú puedes dar sacrificios de labios que confiesen su nombre. Y eso lo puedes hacer todos los días, en tu casa, en la calle, conduciendo un auto, cuando el Señor te libra de un accidente. Por lo tanto, los adoradores midió el altar y midió a los que adoran en el altar, a los creyentes. Y esa era la actitud que tenían en el tiempo de la tribulación. Un grupo, un remanente de creyentes que en el templo se dedicaban a servir y a adorar al Dios del cielo.
en medio del conflicto de la tribulación. Vamos a la siguiente. Bueno, volvamos atrás, dice, y los gentiles. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Entonces, para que lo entendamos bien, esto que está acá es lo que está diciendo aquí. El patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y los gentiles pisotearán la ciudad santa 42 meses, la hollarán. Entonces, todo lo que está acá, el patio que está afuera, según las instrucciones de Dios a Juan, no debía medirlo. Entonces, ¿quiénes son los gentiles? Bueno, hay varias alusiones a los gentiles y yo quiero poderlo aclarar porque no es un concepto muy conocido. En la Biblia, cuando se habla de gentiles, se está hablando toda persona que no pertenece al pueblo de Israel. O sea, los rusos, los argentinos, los chilenos, los mapuches, los incas, los alacalufe, los norteamericanos, los canadienses, todos los que no son del pueblo de Israel se llaman gentiles. Es decir, las otras naciones, no la nación de Israel, las otras naciones son gentiles. Y dice aquí en el Apocalipsis 2, 11:2, lo vuelvo a leer, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué dice el Evangelio de Lucas capítulo 21? En el capítulo 21, al final, el Señor predice la destrucción del templo de Israel por el general Tito en el año 70 de la era cristiana. Y el Señor les dice en el Apocalipsis 21:5, a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y el Señor al final respondió, ahí donde dice el 21, pero voy a leer, dice, entonces, Lucas 21, me faltó el versículo ahí, 21, 24, y dice, ¿cuándo sucederán y qué señales? Y dice de Israel, caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esa es otra expresión, el tiempo de los gentiles. Caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Esa fue la declaración que el Señor predijo, la profecía de Jesús que se cumplió por el general Tito, un general romano que en el año 70 arrasó con Jerusalén, arrasó con Israel, con Masada, la última guarnición judía. ¿Y qué pasó ahí? Israel perdió su territorio. La tierra, el suelo, Israel lo perdió. Pero el Señor dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y queridos amigos, por siglos los judíos, los israelitas se esparcieron por el planeta
y han sido vendidos como esclavos, fueron perseguidos y no tenían un territorio terrenal. ¿Y cuándo ocurrió esto? Ocurrió en el año 70. Y fue hollada. Tuve en un viaje en Italia, en Roma, con mi esposa visitando los monumentos, vi el arco de triunfo del general Tito y alrededor todas las figuritas de los trofeos que se habían traído de ese momento. La lámpara de 7 brazos, el arca del pacto, todos los trofeos los pusieron ahí. El general Tito mandó construir un arco de triunfo para cuando él regresó con sus tropas pasara por debajo del arco y el mundo de Roma los aplaudiera. Exhibían los trofeos, hollaron, como dice ahí, los gentiles hollaron la ciudad de Jerusalén y se la llevaron. Bueno, ¿y qué dice Romanos 5, 25, 26? El apóstol Pablo declara de la restauración de Israel. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Bueno, ¿cuándo comienza, como dice ahí, el tiempo de los gentiles? El tiempo de los gentiles. Dios le dio supremacía a Israel. Israel era el dueño del mundo, pero debido a sus constantes desobediencias, Israel perdió la supremacía y se la entregó a los gentiles. ¿Y cuándo ocurrió eso? Léalo en la Biblia, en el libro del profeta Daniel. Ocurrió cuando Nabucodonosor, el reino de Babilonia, invadió Israel, destruyó el templo y se llevó cautivos a Babilonia a todos a los más jóvenes por lo menos, israelitas. Bueno, el tema es que ahí comienza el tiempo de los gentiles. Israel se perdió y nunca más tuvo la supremacía. Vamos a ver más adelante, aquí acerca de la ciudad santa, que es mencionada. Hay una sola ciudad en la tierra que se llama la ciudad santa. Los hombres tienen una ciudad, el mundo religioso tiene una ciudad que le llaman la ciudad santa. Yo he estado en esa ciudad, yo he estado en el Vaticano y he recorrido el Vaticano y he visto cómo el mundo religioso entroniza a esa ciudad como la ciudad santa. Pero la única ciudad santa que la Biblia declara, por ejemplo en Nehemías 11:1, habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, más el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Morase en Jerusalén. Jerusalén es llamada la ciudad santa. Isaías 42 lo proclama. Porque de la santa ciudad se nombran, y el Dios de Israel confían, su nombre es Jehová de los ejércitos. Mateo lo dice, la tentación de Cristo. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Capítulo 27. Personas que resucitaron después de la muerte de Jesús y después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Una sola ciudad en la Biblia es reconocida como la ciudad santa. Esta historia habla del señor, el general Edmund Allende. Aquí es un breve resumen. Como dije, luego que Israel perdió la supremacía, perdió el territorio, aquí tenemos un dato histórico. Jerusalén estuvo en manos
del control del Imperio Otomano, que eran los turcos, por 1260 años. Y en diciembre del año 1917, en plena guerra, Primera Guerra Mundial, los británicos querían conquistar la ciudad de Jerusalén. Y estaba el general Allenby. Allenby era un creyente, era un cristiano, era el responsable de tomar. Y el día 29 de diciembre, él iba a enviar sus fuerzas y a dirigir sus cañones hacia la ciudad de Jerusalén. El general Allenby estuvo en oración, en una tremenda lucha espiritual, porque lo que él menos quería era disparar contra la ciudad santa, la ciudad donde el Señor murió. Y al amanecer de ese día, a finales de diciembre, del 29 de diciembre, el comandante turco milagrosamente le rinde la ciudad y se la entrega, evitando así un tremendo derramamiento de sangre, y que un cristiano, que un creyente que tenía toda la responsabilidad de atacar Jerusalén, la destruyese, como lo habían hecho reyes paganos como Nabucodonosor o el general Tito. Esa era la angustia, la agonía del general Allenby. El comandante turco le entrega la ciudad y él no la conquistó sin disparar un solo balazo, un solo cañón. Al final de la Segunda Guerra, de la Primera Guerra Mundial. Lo que estamos viendo nosotros es que dice que los tiempos de los gentiles llegan a su fin en los tiempos de la tribulación, y es en este periodo justamente. Pero me dice aquí, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar. Y dice, el patio que está afuera, no lo midas. Aquí hay personas, por ejemplo, yo tengo una propiedad, un terreno, hay gente que tiene terreno acá. ¿Qué es lo que hace, lo primero que uno hace cuando uno tiene un terreno? Lo mide. Quiero saber cuál es el pedazo de torta que me tocó a mí. Entonces tomo una wincha y lo mide, 40 metros por acá, 100 metros por allá. Y cuando uno hace un plano para regularizar en la municipalidad, el funcionario de la municipalidad le dice, bueno, ¿cuál es el terreno? ¿Cuánto mide? Bueno, y uno orgulloso saca pecho y dice, este terreno es mío, aquí están las medidas del terreno. ¿Qué dice el Señor acá? Le dijo a Juan, mide el templo y el altar y los que adoran en él. El Señor está diciendo, Juan, estos son los míos. Los que adoran en él son míos. Así como yo medí mi terreno y lo llevé a regularizar en la municipalidad, le dije, este es mi terreno, es mío, y estas son las medidas. Y eso es el Señor lo que está diciendo. Estos son los míos, este pequeño grupo, este remanente grupo de adoradores, son míos. Yo los reconozco como míos. Yo te quiero preguntar, si el Señor tuviera que medir a todos aquí, ¿serías tú contado entre los que se cuentan como del Señor? ¿Podría decir el Señor, este es mío, yo lo compré con mi sangre, con el sacrificio mío en la cruz yo compré a esta persona? Yo podría decir, Carlos Rosas, eres mío, Carlos, porque yo te compré, un día tú te convertiste a Cristo, me recibiste en el corazón y me reconociste como tu único y suficiente Salvador. Carlos Rosas, eres mío, le diría a Dios. Pero le dice, pero el patio que está afuera, no lo midas. Claro, el Señor va a decir, de todos los 35 personas que más o menos hay acá, estos son míos, y estos no son míos.
No me interesa, no los midas, Juan. No los midas. Van a ser ahollados por 42 meses. Van a seguir siendo mundanos por otro periodo de tiempo. Yo mido los que son míos. Y termino. Fin de la primera parte, prepárate para la segunda parte. El ministerio de los dos testigos, porque es demasiado largo el pasaje. Oremos. Señor, bendice tu palabra. Bendice a todos los presentes, Señor, que podamos apreciar lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros, y que aquellos amigos que nos visitan y nos han escuchado con tanta amabilidad, haya entre nosotros alguno que todavía no te conoce, Señor. Bendícelos, Señor, para que crean en Jesucristo, y a aquellos que somos tuyos, Señor, te queremos agradecer por ser tuyos, porque tú diste tu vida, diste a tu Hijo, Señor, por nosotros, y ahora podemos contarnos como aquellos que son los adoradores verdaderos, Señor, por haber creído en Cristo. Bendícenos, Señor, a ti nos encomendamos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.